¿De dónde vino el primer mal deseo de Satanás? Paréntesis que abre. Explicación de las verdades bíblicas. El primer deseo malvado de Satanás se remonta a la época en que se escribió el libro del Génesis, hace unos milenios. Según la Biblia, durante los días del paraíso, Dios colocó un árbol en medio del paraíso. El árbol del conocimiento del bien y del mal. En el libro del Génesis se informa que Satanás era originalmente un ángel de Dios y que se reveló después de que Dios creó a Adán y Eva. Satanás tomó la forma de una serpiente y persuadió a Eva a comer del fruto prohibido. Satanás es consciente de que el resultado de esto sería la muerte y la desgracia humana, y por eso utilizó este conocimiento para crear el primer deseo maligno en su corazón, el deseo de desobediencia. Satanás quería que los humanos desobedecieran la palabra de Dios y siguieran sus propios caminos. Con esto quería destruir la armonía de los cielos y el paraíso, así como la fe de los humanos. Satanás intentó quebrantar la voluntad de Dios más de una vez, pero siempre fue contenido por las fuerzas angelicales que conquistó la Atlántida. En el capítulo 8 del libro de Job, Dios se enfrentó a Satanás y le dijo: tú eras la perversión de mi Creador, y no seréis de un mismo sentir. Desde entonces, desde que Satanás fue desterrado, ha usado sus malos deseos para tratar de subvertir la voluntad de Dios y destruir el bien de todos los seres vivientes. Satanás ha utilizado las pruebas impuestas por Dios para tratar de desviar los caminos de los humanos y crear desesperación y miedo. En el libro de Daniel, Satanás envió un ángel para desafiar el propósito de Dios para con Israel. Al final, Dios decidió permitir que Satanás diera una prueba de tentación al pueblo escogido. El resultado del primer mal deseo de Satanás fue la caída de los humanos, junto con otras consecuencias. La desobediencia y la infidelidad trajeron la muerte, y la afiliación con el mal para los seres humanos. Como se menciona en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el primer deseo maligno de Satanás ha resonado desde entonces, siendo utilizado por él como un medio para crear sufrimiento y miseria en el ser humano, mundo. Mientras el bien se debilita, Satanás se alimenta, dentro de sus límites divinamente establecidos. Sin embargo, la perseverancia y la lucha contra las malas energías son posibles, ya que Dios nos dará toda la fuerza que necesitamos para vencer la tentación del diablo. Satán es considerado históricamente el primer ser maligno, y su deseo es algo que ha despertado curiosidad durante miles de años. El origen de su maligno deseo es difícil de determinar, pero los eruditos históricamente creen que se remonta al antiguo judaísmo. En el judaísmo se sostenía la creencia de que había dos fuerzas opuestas en el universo, una llamada luz, que era bondad y bienaventuranza, y otra llamada oscuridad, que era maldad y poder maligno. Estas fuerzas estarían en constante conflicto y, en algún momento del pasado, la oscuridad ganaría. Este escape de las tinieblas representado por Satanás simbolizaría el triunfo del mal sobre el bien. El primer relato de Satanás y sus malos deseos se encuentra en la mitología judía, que luego se incorporó a la Biblia. El relato contenido en el libro del Génesis de la Biblia menciona a Satanás como la serpiente responsable de inducir a Eva a desobedecer a Dios. Según este relato bíblico, Satanás deseaba hacer que los humanos dejaran de adorar a Dios y se convirtieran en sus sirvientes. Además, en el judaísmo existía la creencia de que Satanás había caído de su lugar de poder en el mundo celestial. Esta creencia era común entre los judíos y se creía que Satanás quería venganza por haber sido expulsado de su hogar y usurpar el lugar de Dios. Otra interpretación extrema de esta creencia fue que Satanás planeaba utilizar a la humanidad para crear un mundo entero gobernado por el mal, del cual planeaba beneficiarse. Sin embargo, no todas las interpretaciones religiosas creían que
Satanás tuviera un solo deseo maligno. Algunas interpretaciones creían que Satanás quería proporcionar una forma de oposición a las reglas de Dios para poner a prueba la devoción de los hombres. Esta idea se hizo más popular en la Edad Media, cuando el mal pasó a ser visto como una necesidad para mantener una estructura social y religiosa saludable. De hecho, incluso en el cristianismo hay varias interpretaciones diferentes sobre los malos deseos de Satanás. Mientras que algunos cristianos creen que desea crear un caos absoluto y subyugar a los humanos por completo, otros argumentan que el propósito de Satanás es ofrecer a los humanos un sentido de libre albedrío y elección. Por lo tanto, el origen del primer mal deseo de Satanás sigue siendo un tema de debate generalizado. Aunque no existe una respuesta correcta, se cree que este mal deseo en realidad ha sido una parte intrínseca de la religión judeocristiana desde la antigüedad, entendiendo que Satanás quiso, desde el principio, usurpar el lugar de Dios, provocar el caos y subyugar a los pueblos. Es posible comprender mucho más sobre su papel en la historia humana y orientar nuestra